que yo pude imponer las manos y confirmar. Lo mismo los días que Dios me dio licencia de ordenar en estos 5 años y 7 meses que pude estar con ustedes. Que Dios les dé vocación, que los conserve en el fervor del día de su ordenación, que ustedes laicos sigan disfrutando ese trabajo de los padres jóvenes que me consta que es con toda alma, vida y corazón. También uno de ellos, Jafet, anda por allá en Europa estudiando, que Dios también le conceda le conceda realizarse y lo acompañe en las dificultades. Ojalá y no se nos enferme, porque a veces es pesado y es otra alimentación, y es otro país, es otro clima. Mi memoria, el padre Javier, el padre Marcelo, el padre Valentín, el padre Gilberto, el padre Germán, el padre Pedro, el padre Ausencio, el padre Carlos, el padre Jafet y el padre Paulino. Y ahí vienen 3 diáconos también ya para ser padres, que son Martín, David y Josué. Entonces, pues Dios nos está bendiciendo con vocaciones, los felicito por eso y desde luego que los encomiendo y también me encomiendo a ustedes. Y etcétera, 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 ¿verdad? Yo creo que tengo mucho rollo para estarles agradeciendo. No quisiera despegarme del micrófono para no despedirme del radio, ¿verdad? Y de los mensajes. Que Dios los bendiga y acompañe. Gracias por todo lo que ustedes compartieron. Sí, buenas noches. Estamos aquí en su programa Valores, en este programa acerca de la despedida de don Marcelino Hernández, nuestro obispo, o bueno, hasta hace unas semanas nuestro obispo de esta diócesis de Orizaba, ahora obispo ya de la diócesis de Colima, y estamos en esta ocasión con el padre Helkin Enríquez Báez, que nos va a compartir un poquito acerca de la experiencia que ha tenido con don Marcelino de cerca. Sabemos que hay una experiencia y una relación muy cercana de don Marcelino con su presbiterado, y le agradecemos mucho, padre, por concedernos esta entrevista. Quisiéramos pues iniciar un poquito con que nos diga usted cuál ha sido pues su experiencia de los inicios de su elección como obispo de Orizaba, de don Marcelino, a estas fechas, a los últimos momentos de esta administración, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias en primer lugar por este espacio. Creo que puedo partir de un dato anecdótico. La elección de don Marcelino se hizo en el tiempo en que yo era estudiante de especialidad en la ciudad de Roma. Yo me fui de aquí a hacer estudios en sede vacante. A don Hipólito lo acababan de transferir como arzobispo a Jalapa, que era quien me había enviado a estudiar, y estando allá en el año de la licencia en Teología Moral, resulta electo don Marcelino. Pues siempre se genera la incertidumbre, no conocía a su persona, y cuando llegué de terminar la licencia, recuerdo que lo fui a alcanzar a Catedral para saludarlo. Él tampoco me conocía. Ya cuando me presenté, con el carácter que pues precisamente lo distingue, me saludó de modo muy afectuoso, y desde ahí me quedó la imagen que hasta ahora no he borrado. Es un hombre muy humano, muy cálido, muy cercano a la gente, muy preocupado por los sacerdotes y también por la formación de ellos. No por nada es que ha enviado a estudiar a varios sacerdotes de aquí de la diócesis, contándome entre ellos, porque pues me pidió seguir profundizando en mis estudios. Y en ese sentido creo que la gente así lo ha percibido, haciendo honor al lema episcopal que lo distingue, que es servir con alegría. Es un hombre pues muy alegre. Él tiene algunas circunstancias que lo podrían hacer a lo mejor disminuir su fuerza, su carácter, su alegría, como pues él mismo lo indica, ¿verdad? Algunas cuestiones de salud, y a pesar de eso, él siempre se manifiesta disponible, paciente, alegre, servicial. Y yo creo que, bueno, pues los hermanos que peregrinan en la diócesis de Colima han ganado un buen pastor,
y nosotros ahora pues pediremos que el Señor nos envíe también otro buen pastor. Padre, y bueno, usted nos habla de una personalidad muy alegre de don Marcelino. ¿Cuáles han sido como las consignas, vamos a decirlo así, de este pastoreo que ha llevado don Marcelino en esta diócesis? Es decir, sobre todo pues con ustedes como presbíteros, pero también con la diócesis en general, con los laicos. Como ¿a qué nos ha invitado durante este tiempo don Marcelino? Sí, nos tocó colaborar con él ahora en la preparación de su informe para la visita a Tlimina, y él nos indicó que tiene, digamos, dos líneas preferenciales. Una es la de los sacerdotes por su experiencia en los programas Génesis, y bueno, yo creo que eso lo hace cercano a nosotros, preocuparse por nuestra salud física, nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Y la otra línea preferencial es la de los jóvenes, el trabajo por los jóvenes, porque sabe que precisamente es la cantera de donde surgen las familias y las vocaciones. Esto también por la experiencia, el trabajo con jornadas de vida cristiana en Guadalajara, en una parroquia. Entonces precisamente son como las líneas que él siempre nos indicó: el trabajo hacia los sacerdotes en las distintas áreas o dimensiones de su formación, y el trabajo con los jóvenes. Ahora, en el segundo plan de pastoral que tenemos en la diócesis, pues también indicó otras prioridades como la familia. Por eso estamos viviendo el año de la familia, la religión, la vida social, la proyección de nuestra vivencia de fe también hacia la sociedad. Entonces también son líneas que pues él ha ido respaldando, pero sobre todo las dos que indicaba al inicio. Padre, usted seguramente ha escuchado comentarios de los fieles de esta diócesis con respecto a don Marcelino. ¿Cuál ha sido así como lo que ha caracterizado más este tipo de comentarios acerca de don Marcelino? Sí, bueno, pues me toca compartir amistad con familias que lo conocen, lo aprecian e hicieron amistad también con él, y por supuesto que lamentan su partida. Pues lo van a extrañar, como ellos mismos lo dicen. Encontraron en don Marcelino un amigo abierto incluso hacia aquellos que no son creyentes o que no participan en nuestro mismo credo, y en ese sentido creo que también daba testimonio de apertura, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, conviviendo con personas de distintas, digamos, denominaciones religiosas, abierto también a los problemas de los hombres de este mundo, a las realidades que afectan. Y por eso los que lo conocieron y lo trataron también saben que se ganó un buen amigo, y de la amistad están seguros que perdura. Lamentan solo que se vaya como pastor. Y padre, y entre los sacerdotes, ¿cuál es ahora el sentir, ya en razón de este cambio que se ha realizado, que ahora don Marcelino va a Colima a presidir esa diócesis? ¿Cuál es el sentir de los sacerdotes aquí en nuestra diócesis de Orizaba? Sí, bueno, tenemos ya una experiencia previa cuando quedamos como diócesis vacante, cuando se fue don Hipólito Reyes Larios, y no es una circunstancia nueva para nosotros. Ya la tuvimos y sabemos, en primer lugar, que Dios guía a su iglesia y que seguro nos va a conceder un buen pastor a través de las instancias correspondientes. Por el momento nos queda, y comparto el editorial de nuestro periódico diocesano Buena Noticia, pasar de la alegría a la esperanza. La alegría por el testimonio que nos dio don Marcelino, por su apertura, por el apoyo que nos dio a los sacerdotes, y de ahí a la esperanza, saber que puestos nuestros ojos en Dios, Él nos proveerá de un pastor de acuerdo a su corazón. Y en ese sentido ahora inicia un tiempo de oración de nuestra diócesis para pedir que el Señor nos conceda un pastor de acuerdo a las necesidades pastorales de nuestros 28 municipios que abarca la diócesis. Entonces por eso la esperanza está puesta en Dios, y en eso ahí en la esperanza aclaramos incertidumbres o dudas, porque nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en el pastor de pastores, Jesucristo, y Él, pues ahora le pedimos que nos dé un pastor para esta grey. Ciertamente dicen que el cristiano no puede vivir desesperado, ¿no? Porque al final nuestra fe está puesta en Jesucristo, y en este momento no debe de ser distinto. El otro día platicaba con una señora y me
me comentaba muy consternada, ¿no? Se nos va nuestro obispo, ¿no? Ciertamente en esto de que lo han llegado a apreciar mucho, muchas personas. Y me decía que por qué lo habían cambiado. Le digo, bueno, supongo que porque hay una necesidad especial en Colima, ¿no? Y unas personas indicadas para cubrir esa necesidad allá es don Marcelino. Y me respondí algo que me llamó mucho la atención, bueno, ¿y que aquí no tenemos necesidades? Entonces, la pregunta sería, padre, ¿cuáles son las razones de este cambio? ¿Cómo podríamos ver a la luz de Jesucristo también este cambio que se da en nuestra diócesis, esta etapa también de transición en donde estamos? Bueno, aunque el traslado de los obispos es menos común que el de los sacerdotes, pero ellos también están supeditados al hecho de que en otra comunidad se requiera su presencia. Aquí sucede con párrocos, vicarios, que son trasladados también. Y yo creo que ahora, como ya lo indicabas, había la necesidad de dar un pastor a la diócesis de Colima, y don Marcelino cubría por su experiencia y su perfil precisamente las características adecuadas para el pastor de aquella diócesis. Cierto que nosotros también tenemos necesidad, y Dios proveerá también, como ya lo ha hecho para Colima, un pastor que venga a acompañarnos y a guiarnos. No es, digamos, que no se tenga necesidad, por supuesto que se tiene. El hecho de haber creado una diócesis en nuestros municipios, pues indica que había la necesidad de un pastor, como lo indicó en su tiempo don Sergio Beso Rivera, que fue el promotor de la creación de estas diócesis. Y bueno, pues ahora esa necesidad será satisfecha cuando nos nombren un pastor, ya una vez hechos los trámites correspondientes y cuando Dios y el Santo Padre así lo disponga. Solamente para aclarar a los televidentes, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar más o menos para ya saber el nombre de nuestro tercer obispo de esta diócesis de Orizaba? Bien, ahí yo no puedo responder de modo concreto, puedo responder con una frase que alguna vez me compartió un obispo allá en Roma cuando le dije, precisamente esperando el nombramiento de quien después supimos iba a ser don Marcelino, ¿y cuándo vamos a tener obispo? Y me dijo, pues cuando Dios así lo desee. Perfecto, entonces eso nos invita todavía más a tener esperanza en que Dios realiza su obra de manera adecuada. ¿Cuáles serían las actitudes de nosotros como cristianos en este momento de espera, padre? Sí, en este momento de espera, bueno, el trabajo pastoral no se detiene, y por eso es que hay algunos cargos que no cesan. Por eso es la necesidad también de nombrar un administrador diocesano, porque el trabajo pastoral no se frena, sigue. Estamos en un año especial, el año de la familia, entonces con el mismo entusiasmo con el que lo inauguramos debemos de seguir trabajando, aparte de pues todas las labores evangelizadoras y catequéticas pastorales que se realizan de por sí en la diócesis. Nuestra actitud es seguir trabajando. ¿Por qué? Porque sabemos que el pastor de pastores sigue con nosotros. Por otro lado, lo indicaba ya, una actitud de esperanza, pedirle a Dios que nos dé un pastor. Y entonces una actitud de oración comunitaria, como diócesis, a través de las parroquias, la rectoría, las capillas de adoración perpetua, las comunidades, los movimientos, los grupos, debemos de ponernos en oración pidiendo a Jesús, pastor eterno de las almas, que nos dé un pastor para nuestra diócesis. Y bueno, pues puesta la esperanza y la fe en Él, tener la tranquilidad de que no estamos solos, que no nos sintamos desamparados. Le agradecemos mucho, padre Helkin, por esta entrevista. Nos ha dado muchas luces para este momento que estamos viviendo, y pues para despedir con gusto también y con muy buenos deseos a nuestro obispo. Le agradecemos mucho, padre. Muy buen día, estamos aquí en su programa Valores de Canal 88 TVO. Estamos en esta ocasión con el padre Antolín Bernardi Castelán, que es párroco de la Catedral
de San Miguel Arcángel de aquí de Orizaba. Y estamos aquí visitándole pues para hacerle algunas preguntas en razón de esta despedida de nuestro obispo. Bueno, hasta hace unas semanas todavía nuestro obispo, hoy obispo de Colima, el señor Marcelino, don Marcelino Hernández. Padre, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que tienen acceso a este canal o están siguiendo el programa. Realmente lo primero es expresarles que pues con esta partida de don Marcelino nosotros sentimos un poco su ausencia, especialmente yo, porque pues aquí estando en catedral me ha tocado pues siempre recibirlo, atenderlo, prepararle todo lo que es la celebración, más aún él aquí después de la misa, los domingos tomaba los alimentos con nosotros, los padres aquí de catedral, de manera que lo primero es pues un cierto sentimiento así de su partida, que pues aunque no fue larga su estancia, fueron 5 años y meses, pero que de todas maneras pues ha sido un buen amigo. Yo creo que muchos que lo trataron de cerca han descubierto en él una persona muy auténtica, muy sincera, muy buen amigo. Y sentimos que se vaya. Lo segundo es que, bueno, pues ahora ya tenemos que prepararnos para, en primer lugar, vamos a irla a despedir, para que pues haya una representación aquí de la diócesis, que estemos allá en su toma de posesión, en su nueva diócesis de Colima, y bien, pues lo haremos para el próximo viernes, que es cuando toma posesión, allá en Colima. Lo segundo es, bueno, pues qué viene, o cómo vamos a organizarnos ahora que él se va. Desde el momento en que él fue removido, o se le comunicó su remoción, o su trasladado a la diócesis de Colima, el mismo nuncio apostólico le encargó que siguiera siendo aquí administrador diocesano, es decir, que siguiera administrando la diócesis, ya no como obispo, sino como administrador, porque ya es obispo de Colima. Pero ahora sí tenemos que pensar en reunirnos los que formamos lo que se llama el Colegio de Consultores, que eso debe de existir en cada diócesis para precisamente consultar o aconsejar al obispo en los problemas que él necesite, y es el órgano institucional de la Iglesia que permanece aún en sede vacante, como es el caso actual. El Colegio de Consultores lo formamos 7 sacerdotes y nos tendremos que reunir para, ya una vez que él tome posesión, nosotros elegir entre los integrantes del Colegio de Consultores, elegir a alguien que la haga de administrador diocesano, es decir, que haga cabeza en la marcha de la diócesis. Desde luego no con facultades de obispo, porque no es otra cosa, sino simplemente con lo que el derecho ya le acredita o le asigna a un administrador diocesano. El administrador diocesano también se sigue apoyando en este órgano institucional de la diócesis, que es el Colegio de Consultores, porque es el que no desaparece, como el cargo de secretario canciller tampoco desaparece con sede vacante, ni el cargo de ecónomo, que es también el mío y que no desaparece en el